En medio de las verdes llanuras de Bélgica, en la pequeña aldea de Tremelo, nació el 3 de enero de 1840 un niño llamado Joseph de Beuster. De una familia profundamente católica y dedicada al trabajo rural, Joseph creció entre la fe y la sencillez del campo, respirando desde temprano los aires de la piedad cristiana. Era el séptimo hijo de un total de 8, en un hogar donde la oración era tan constante como el trabajo. Sus padres, Juan Francisco y Ana Catarina, no solo sustentaban a los hijos con sudor, sino también con el ejemplo de virtud y devoción. Entre los hermanos había uno que ya avanzaba hacia el sacerdocio, hecho que marcaría profundamente a Joseph. Desde la juventud, el pequeño Joseph demostraba un espíritu de sacrificio y una fuerza interior poco comunes. Aunque poco inclinado a los estudios formales, su alma era ardiente y estaba llena de deseo por Dios. Soñaba con grandes ideales, alimentando un amor creciente por la misión de la Iglesia. En 1858, influenciado por su hermano mayor, Auguste, quien había ingresado en los Padres de los Sagrados Corazones de Jesús y María, Joseph también decidió seguir ese camino. Ingresó en el noviciado de la congregación en Lovaina, adoptando el nombre religioso de Damián, en honor al mártir cristiano que, junto con su hermano Cosme, se dedicó a los pobres y enfermos. Su celo misionero crecía cada día, inflamado por las lecturas sobre los trabajos en tierras lejanas. Aunque las dificultades del latín y de los estudios clericales eran muchas, la congregación reconoció en él un alma fervorosa, lista para el sacrificio. Damián era más corazón que intelecto, pero un corazón de fuego. Cuando Auguste enfermó y no pudo embarcar hacia la misión en Hawái, Damián se ofreció para sustituirlo. Fue una elección que marcaría la eternidad. La congregación aceptó su propuesta, y en 1863, con tan solo 23 años, zarpó rumbo al archipiélago del Pacífico sin saber que nunca volvería a su tierra natal. El viaje fue largo y penoso. Durante meses afrontó el mar, las tormentas y la nostalgia del hogar, pero mantenía los ojos fijos en el crucifijo. En cada oración pedía a Dios fuerza para ser fiel hasta el fin. En su corazón ya se entregaba como holocausto al servicio de los más olvidados. Al llegar a Hawái, fue recibido con hospitalidad por los misioneros locales. Damián se sumergió en los estudios de la lengua nativa y en la cultura del pueblo hawaiano, demostrando un sincero deseo de inculturación. Su capacidad de adaptación y su sonrisa cautivadora conquistaron rápidamente los corazones. En 1864 fue ordenado sacerdote en Honolulu. Al celebrar su primera misa con lágrimas en los ojos, se ofreció de modo definitivo al Señor. El joven padre era ahora un verdadero obrero de la viña del Señor, listo para la siega, incluso si ésta exigía su propia sangre. Comenzó su trabajo pastoral entre las diversas islas de Hawái, atendiendo a pequeñas comunidades, visitando enfermos, bautizando, escuchando confesiones y construyendo capillas con sus propias manos. Su vida se caracterizaba por un incesante espíritu misionero y una ternura paternal. Fue en aquel tiempo que comenzó a escuchar historias sombrías sobre la isla de Molokai, donde los leprosos eran enviados como exiliados de la sociedad. Era una colonia de sufrimiento, dolor y abandono. Un lugar que muchos temían, pero que tocó profundamente el corazón del padre Damián. Los relatos eran desoladores. Cientos de hombres, mujeres y niños vivían en condiciones infrahumanas, sin asistencia médica, sin sacramentos y sumidos en la miseria. El gobierno hawaiano había creado aquella colonia como solución sanitaria, pero en la práctica era una tierra de condenados a muerte. En 1873, en respuesta al llamado del obispo Maigret, que buscaba voluntarios para atender espiritualmente a los leprosos de Molokai, el padre Damián se levantó entre los demás y se ofreció. Sabía lo que eso significaba. Sería como cavar su propia sepultura. Pero el amor lo movía. El obispo advirtió que quien fuera debía ir con el corazón dispuesto a no volver jamás. Damián respondió con humildad: «Acepto y pido a Dios
la gracia de ser fiel hasta el fin. Así, partió hacia Kalaupapa, la región de la isla donde los leprosos estaban confinados, como quien parte hacia el martirio. Al pisar Molokai, Damián vio con sus propios ojos lo que antes había escuchado con su corazón. Cuerpos mutilados, rostros deformados, niños abandonados, vicios difundidos y un dolor que impregnaba el aire. Era un verdadero valle de lágrimas, pero no se asustó, solo rezó. Sin ninguna estructura, comenzó a vivir entre los enfermos como uno de ellos. Lo primero que hizo fue construir una pequeña iglesia con la ayuda de los propios leprosos. Allí celebró la Santa Misa, renovando la esperanza de aquel pueblo olvidado. La presencia de Cristo volvía a aquella tierra maldita. Su amor era concreto. Cuidaba las heridas, cavaba tumbas, enseñaba catecismo, construía casas, organizaba la vida en comunidad y, sobre todo, llamaba a cada uno por su nombre. Quería devolver la dignidad a esas almas. Veía en cada rostro deformado al propio Cristo sufriente. Al principio, fue visto con desconfianza. Los leprosos estaban acostumbrados a ser tratados como parias. Pero con el tiempo, vieron que aquel padre era diferente. No los evitaba, no se cubría el rostro con pañuelos, no temía el contagio. Los abrazaba como a hijos. Fundó la Asociación de Leprosos Católicos, organizando reuniones, momentos de oración y pequeñas fiestas litúrgicas. La vida espiritual florecía en medio del dolor. Poco a poco, Kalaupapa comenzaba a transformarse. Donde había desesperación, él sembraba fe. Donde había miseria, plantaba caridad. Con la ayuda de hermanos y voluntarios, construyó una escuela para los niños y un hospital improvisado. La educación y la salud volvían a tener lugar en aquella isla marginada. Los gestos sencillos de Damián eran como milagros cotidianos, obrados por la fuerza de la caridad. Su fama se extendió por todo el archipiélago. Muchos lo consideraban un loco, otros un santo. Para los leprosos, él era el padre que nunca tuvieron. Damián no solo servía a los enfermos, los amaba. Su corazón pertenecía completamente a aquella tierra de sufrimiento. Enfrentó la resistencia de las autoridades locales y hasta de algunos médicos, que no comprendían su motivación. Lo llamaron fanático, imprudente, insensato, pero él respondía con silencio y oración, firme como una roca. Sabía que su misión era agradar a Dios, no a los hombres. Vivía en total pobreza, dependiendo de donaciones que apenas eran suficientes. Muchas veces pasaba hambre junto con sus hijos leprosos. Su ropa estaba gastada, sus sandalias rotas, pero su espíritu se mantenía inquebrantable. Decía, mientras tenga un aliento de vida, estaré aquí. Su vida interior era intensa. Pasaba largas horas delante del Santísimo Sacramento pidiendo fuerzas. En medio de la podredumbre de la carne cultivaba la pureza del alma. La Eucaristía era su sustento diario, y en los momentos de angustia se refugiaba en los brazos de la Virgen María. Tras algunos años de entrega total, apareció una señal en su piel, una mancha en la mano, una herida que no cicatrizaba. Damián comprendió, él también había sido tocado por la lepra, pero lejos de desesperarse, alzó la mirada al cielo y murmuró, «Ahora soy uno de vosotros». La lepra que antes combatía en los otros con compasión, ahora corroía su propia carne, pero no hubo queja en sus labios. Acogió la enfermedad como una gracia, como la confirmación de su total identificación con aquellos a quienes servía. Era ahora sacerdote y víctima. Al anunciar públicamente que estaba leproso, no lo hizo con temor, sino con serenidad. Dijo, «Nosotros, los leprosos», y con esas palabras conquistó definitivamente los corazones de la comunidad. Ya no existía separación alguna entre él y los enfermos. Era uno de ellos, un padre entre hijos que sufren. Su cuerpo comenzó a presentar los signos característicos de la enfermedad. La piel se deformaba, los miembros perdían sensibilidad y los dolores se intensificaban. Aún así, Damián continuaba sus tareas cotidianas
con una dedicación heroica. Era como si el sufrimiento alimentara su amor. A medida que su salud se deterioraba, su alma se fortalecía. Sus homilías se volvieron aún más ardientes, su presencia más consoladora, su autoridad moral indiscutible. Para los leprosos, ya no era solo un pastor, sino un mártir viviente, un ícono del amor crucificado. Muchos misioneros de otras órdenes, inspirados por su ejemplo, comenzaron a visitar Molokai. Entre ellos, destaca la hermana Marianne Cope y otras religiosas franciscanas, que llegaron para ayudar a cuidar a los enfermos. La pequeña colonia se transformaba en un santuario de caridad cristiana. Las cartas del padre Damián enviadas a su congregación y a las autoridades civiles se convirtieron en gritos proféticos. Denunciaba el abandono de la colonia, exigía mejores condiciones y clamaba por justicia y dignidad. Sus palabras cruzaban océanos, resonando en los corazones de Europa y Estados Unidos. Fue en esta fase cuando escribió al gobierno hawaiano, a la prensa e incluso a la reina Liliuokalani, implorando ayuda para los leprosos. Su celo traspasaba los muros de la isla. Se convertía en la voz de los que no tenían voz, un verdadero abogado de los olvidados. Los ataques no cesaron. Algunos lo acusaban de exagerado, de oportunista o incluso de contagiarse imprudentemente. Pero su respuesta seguía estando siempre en el Evangelio. Decía: «La lepra es un don, pues me permitió vivir lo que Cristo vivió, ser rechazado por los hombres, pero amado por Dios». El pequeño oratorio que construyó pronto se convirtió en el centro vital de la colonia. Allí, en cada misa, los leprosos se unían al sufrimiento de Cristo y encontraban consuelo. Damián hacía de la liturgia un espacio de redención, donde incluso los más mutilados se sentían restaurados. La Eucaristía era el centro de todo. Incluso con las manos deformadas y los pies cubiertos de llagas, la celebraba con una devoción incomparable. Sus misas se volvían lágrimas vivas, y cada elevación de la hostia era como una súplica silenciosa por los que sufrían a su alrededor. A pesar de tantas dificultades, el padre Damián nunca perdió el sentido del humor ni la ternura. Jugaba con los niños, animaba a los adultos, enseñaba cantos litúrgicos y promovía fiestas religiosas. La alegría brotaba en medio del sufrimiento, como lirios que nacen entre piedras. Su presencia era constante. De la mañana a la noche visitaba las chozas, administraba los sacramentos, aplicaba pomadas, hacía curaciones y cargaba a los muertos hasta el cementerio. Nada lo detenía. La lepra tal vez consumiera su carne, pero su alma era libre y ardiente. Con el tiempo, la colonia pasó a ser reconocida como un ejemplo de dignidad y organización. Damián había instaurado una verdadera civilización del amor en medio de la desesperación. No mediante teorías, sino con gestos concretos, arraigados en la cruz de Cristo. Su espiritualidad se profundizaba. La soledad y el dolor se convirtieron para él en una escuela de contemplación. Decía: «En la cruz con Jesús todo cobra sentido», y era frecuente verlo en oración prolongada, incluso con el cuerpo debilitado, siempre unido al Sagrado Corazón de Jesús. Recibía con alegría cualquier pequeña ayuda que llegara del exterior. Cuando le enviaron un cáliz y una estola, los trató como tesoros. Sabía que lo esencial no era el bienestar material, sino los medios para seguir ofreciendo el sacrificio de la misa. A pesar de su aislamiento geográfico, muchos llegaron a conocerlo en todo el mundo. Escritores, médicos e incluso políticos comentaban sobre el santo de Molokai, pero él nunca se preocupó por la fama. Decía: «Soy tan solo un siervo inútil que hace lo que el Señor me mandó». En sus últimas cartas, escritas con dificultad debido a la degeneración de sus dedos, Damián expresaba gratitud por todo, por la lepra, por la misión, por la cruz. Veía todo como un don de Dios. Su corazón era un cántico de alabanza en medio de la prueba. Con los años, su cuerpo se volvió frágil como el barro. Apenas podía caminar, su visión disminuía y la respiración se hacía difícil. Pero en lugar de recogerse, pedía que lo llevaran para visitar a los enfermos.
Hasta el final, quiso ser presencia de Cristo entre ellos. Fue entonces cuando comenzó a preparar su partida. Mandó construir un ataúd sencillo y escogió el lugar donde deseaba ser sepultado, junto a los leprosos, sus hijos amados. También pidió que en su lápida se leyera únicamente: Padre Damián, misionero de los leprosos. El 15 de abril de 1889, con 49 años de edad, entregó su alma a Dios. Murió como vivió, en medio de los pobres, con el crucifijo en las manos y la paz en el rostro. Los leprosos lloraron como quien pierde a un padre. Y el cielo, sin duda, lo recibió como a un hijo amado. Su cuerpo fue velado durante 3 días en la pequeña iglesia de San Filomeno. Cientos de enfermos se acercaron a tocar su féretro, muchos entre lágrimas. Era como una procesión silenciosa de gratitud. Sabían que aquel hombre había dado todo, hasta la vida, por amor a ellos. La noticia de su muerte se propagó rápidamente. En Europa, Estados Unidos y la misma Hawái, su partida fue sentida como la pérdida de un faro de luz. Los periódicos publicaron obituarios conmovedores. Aquel que murió entre los olvidados se convirtió en un símbolo universal de caridad cristiana. Pronto empezaron a surgir relatos de gracias y curaciones atribuidas a su intercesión. La gente sencilla lo invocaba como santo. La fama de santidad crecía y muchos comenzaron a visitar Molokai como peregrinos, deseosos de conocer el suelo donde vivió el apóstol de los leprosos. En 1936, su cuerpo fue trasladado a su tierra natal, en Bélgica, a petición del gobierno. Fue recibido con honores de héroe. Miles de personas acompañaron el cortejo y su recuerdo reavivó la fe de muchos. La reliquia de su mano quedó en Molokai, como señal de su presencia eterna. La Iglesia, prudente y atenta, inició el proceso de beatificación. Se examinaron testimonios, escritos y milagros, y poco a poco, la voz del pueblo y el juicio de la Iglesia convergieron. El padre Damián era, de hecho, un santo, un mártir de la caridad, un siervo fiel hasta la muerte. Después de su muerte, la presencia espiritual del padre Damián permaneció viva en Molokai. La obra que fundó no desapareció con él. Al contrario, fue asumida por otros misioneros, religiosos y voluntarios que continuaron su labor, manteniendo viva la llama de la caridad. Entre esos continuadores se destacó la ya mencionada hermana Marianne Cope, quien también sería posteriormente canonizada. Juntos, incluso en tiempos distintos, estos santos tejieron una red de amor y misericordia que marcó para siempre la historia de aquella isla olvidada en el Pacífico. La Congregación de los Sagrados Corazones mantuvo viva la memoria de su hijo más ilustre. En sus casas alrededor del mundo se difundieron imágenes y reliquias del santo misionero. El ejemplo de Damián se convirtió en símbolo del carisma de la congregación, consagrarse por entero al amor redentor de Jesús. El traslado de su cuerpo a Bélgica, en 1936, fue un acontecimiento de gran conmoción. La urna con sus restos mortales fue depositada en la iglesia de la congregación en Lovaina, donde pronto se convirtió en lugar de peregrinación. Miles acudían a rezar junto a aquel que se había hecho leproso con los leprosos. Su fama de santidad sobrepasó los muros de la iglesia. Gandhi, el líder pacifista de la India, comentó en una ocasión que si deseaba hacerse cristiano, quería ser como el padre Damián. Tal era la fuerza de su testimonio, que incluso corazones lejanos al Evangelio se sentían conmovidos. En 1955, el Papa Pío XII reconoció formalmente sus virtudes heroicas. El proceso de beatificación cobraba fuerza, y los favores relatados por la intercesión de Damián eran numerosos. Los testimonios llegaban desde Hawái, Europa y América, todos narrando curaciones, conversiones y bendiciones atribuidas al misionero. El 4 de junio de 1995, durante el pontificado de San Juan Pablo II, la Iglesia proclamó solemnemente su beatificación. Fue un momento de júbilo para toda la Iglesia, especialmente para los enfermos y marginados, que veían en él
a un verdadero hermano y defensor. Durante la ceremonia, Juan Pablo II destacó la figura de Damián como un testimonio extraordinario del amor de Cristo por quienes sufren. Su vida era un eco vivo de la parábola del buen samaritano, no solo narrada, sino encarnada en gestos concretos. Tras la beatificación, la devoción popular creció aún más. Iglesias, escuelas, hospitales e instituciones de caridad empezaron a llevar su nombre. Su figura inspiraba a misioneros, religiosos, profesionales de la salud y laicos, todos deseosos de vivir el Evangelio con la misma radicalidad. En Molokai, su legado continuó. La iglesia de San Filomeno seguía siendo un lugar de misa y peregrinación. El hospital que él inició mantenía su nombre y misión, y los leprosos que sobrevivieron a la época del aislamiento lo veían no solo como un mártir, sino como un padre espiritual. El milagro necesario para la canonización fue reconocido por el Vaticano en 2008. Se trataba de una curación inexplicable de cáncer de una mujer en Estados Unidos, atribuida a la intercesión de Damián. Los peritos médicos y teólogos confirmaron la ausencia de explicación científica. El 11 de octubre de 2009, el Papa Benedicto XVI canonizó a San Damián de Molokai, declarándolo oficialmente santo de la Iglesia Católica. La celebración tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, en Roma, ante miles de fieles de todas partes del mundo. El Papa, en su homilía, afirmó: San Damián de Molokai nos ofrece un ejemplo de caridad heroica y de fidelidad al llamado de Dios. Exaltó el valor del testimonio de vida más fuerte que cualquier palabra, como medio de evangelización. La canonización fue un momento especialmente significativo para la Iglesia de Hawái, que pasó a tener a San Damián como su patrono. La fe católica adquirió un nuevo vigor en la región, con una renovada vida pastoral y misionera en las islas del Pacífico. En las escuelas católicas, la figura de Damián comenzó a presentarse como modelo de santidad para los jóvenes. Su espíritu de entrega total, de empatía y coraje, conmovía los corazones juveniles, despertando vocaciones y el deseo de servir a los más necesitados. Varias biografías, documentales y películas se produjeron sobre su vida. Historiadores, teólogos y cineastas se dedicaron a su trayectoria, reconociendo en ella un relato profundamente humano, trágico y al mismo tiempo inspirador. La vida de Damián trasciende el tiempo. En el ámbito teológico, su figura se tornó emblemática de la llamada espiritualidad de la compasión. Muchos estudiosos empezaron a referirse a él como la expresión del Cristo siervo doliente, aquel que se encarna en el sufrimiento del otro para redimirlo desde dentro. El lema que resumía su misión era simple pero profundo: amar hasta el fin. Esa frase, extraída del Evangelio de San Juan, fue vivida por él de forma literal. Amar a los leprosos significaba para él compartir su dolor, su exclusión, su muerte, y también su resurrección. La imagen de San Damián suele representarse con una sotana desgastada, un sombrero de paja y el rostro marcado por la lepra. Esas marcas, lejos de desfigurar su santidad, la acentúan. Él es un santo herido, como Cristo, y por eso tan cercano a quienes sufren. En muchos países, especialmente en Estados Unidos y Bélgica, se celebran anualmente ceremonias en su memoria, el 10 de mayo, fecha litúrgica fijada por la Iglesia. En esas misas, los fieles renuevan su fe y el compromiso con los más pobres y marginados. La devoción a San Damián es particularmente fuerte entre los profesionales de la salud. Médicos, enfermeros y cuidadores lo ven como patrono y modelo de dedicación al enfermo. Su vida ofrece un testimonio luminoso de cómo la medicina y la fe pueden caminar juntas. También quienes padecen enfermedades incurables o contagiosas recurren a él con confianza. Su intercesión es solicitada especialmente por aquellos que viven la experiencia de la exclusión, el miedo y el dolor constante. Nadie comprende mejor esos sufrimientos que San Damián. En las misiones católicas alrededor del mundo, su nombre es invocado como inspiración.
En zonas de guerra, en favelas y campos de refugiados, siempre hay alguien que recuerda su valentía, su abrazo sin miedo y su fe inquebrantable. Se ha convertido en un símbolo universal de misericordia. Al canonizar a Damián, la Iglesia no solo reconoció a un santo, sino que presentó al mundo un camino, el camino de la cercanía, de la entrega, del amor que vence al miedo. En un tiempo marcado por el aislamiento y la indiferencia, su vida es un antídoto contra la frialdad del corazón. La herencia espiritual de San Damián de Molokai sigue viva, como una semilla que sigue dando fruto. Donde quiera que alguien se incline sobre el sufrimiento del otro con amor gratuito, allí está presente el espíritu del apóstol de los leprosos. La santidad de San Damián de Molokai no se limita al pasado, continúa iluminando a las generaciones presentes y futuras, desafiando a los cristianos a vivir con radicalidad el mandamiento del amor. Su vida es como una parábola viva del Evangelio, que nunca pierde actualidad. En tiempos de crisis sanitarias y pandemias, su testimonio volvió a recordarse con fuerza. Cuando el miedo al contagio paraliza al mundo, San Damián recuerda que el amor es más fuerte que la muerte. Él enfrentó la lepra con valentía, confiando plenamente en la providencia. Muchos sacerdotes y religiosos, conmovidos por su historia, decidieron entregar sus vidas en misiones junto a los enfermos, los marginados, los que viven al borde de la sociedad. Damián se convirtió en un ícono misionero, llamado a inspirar a la Iglesia en salida. Su espiritualidad se basaba en la centralidad de la Eucaristía. No solo la celebraba, sino que la vivía. El sacrificio del altar se prolongaba en el sacrificio de su vida, ofrecida día tras día por amor a los más abandonados. La misa era su fortaleza y su consuelo. Otro pilar de su fe era la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En la congregación de los Sagrados Corazones, Damián aprendió a contemplar el corazón traspasado de Cristo, fuente de misericordia infinita. En Molokai se convirtió realmente en un reflejo visible de ese corazón. La Virgen María era su madre y compañera inseparable. Le confiaba sus miedos, sus dolores, sus hijos espirituales. Era común verlo con el rosario en las manos, incluso en medio de los cuidados a los leprosos. La presencia de María sostenía su misión con ternura materna. Muchos de los leprosos, antes sin fe ni esperanza, encontraron en Damián el camino de vuelta a Dios. Él bautizó a cientos, preparó a muchos para la confirmación, celebró numerosos matrimonios y acompañó con cariño a los moribundos hasta el umbral de la eternidad. La experiencia de Molokai nos enseña que no existe lugar tan remoto, ni situación tan degradante, que Dios no pueda transformar en altar. Por la presencia de San Damián, aquella isla maldita se convirtió en tierra santa, un verdadero campo de santidad. La teología contemporánea comenzó a reconocer en su vida una espiritualidad de la encarnación. Él no curaba a los leprosos solo con palabras o rezos, sino sumergiéndose él mismo en su condición. Esto es exactamente lo que hizo el Verbo: encarnarse. Al identificarse con los que sufren, Damián se convierte en ícono de Cristo sufriente, el siervo de Yahvé, que toma sobre sí las llagas del mundo. Su figura es, por tanto, una ventana al misterio de la redención, donde el dolor humano se une al amor divino. Muchos pensadores ven en su vida un testimonio profético para la Iglesia de hoy. Una Iglesia comprometida con los últimos, que no teme ensuciarse las manos con los pobres, que entiende la misión no como poder, sino como servicio. San Damián también recuerda que la santidad no exige hazañas espectaculares, sino fidelidad diaria, amor concreto y entrega silenciosa. Su vida no se vio marcada por milagros visibles, sino por el milagro continuo del amor vivido hasta el fin. Su figura resuena con fuerza en el magisterio de la Iglesia. El Papa Francisco lo ha mencionado varias veces como ejemplo del olor a oveja que todo pastor debe tener. En San Damián vemos la belleza de un sacerdocio vivido con pasión y totalidad. Su humildad conmueve. Incluso siendo una referencia para muchos, jamás buscó gloria personal. Solo quería servir, amar, consolar.
Su grandeza radica precisamente en eso: haberse hecho pequeño, esclavo de los esclavos, siervo de los más olvidados. En tiempos de polarizaciones y divisiones, la vida de San Damián es un llamado a la unidad en el amor. Él no preguntaba a nadie si era católico, pagano o protestante antes de acogerlo. Para él, todos eran hijos de Dios y merecían dignidad. Las numerosas cartas que escribió son hoy documentos valiosos, no solo por el contenido histórico, sino porque revelan el alma del santo. En ellas se transparentan su humanidad, su lucha y su fe inquebrantable. Constituyen alimento espiritual para muchos. En el ámbito de la ética médica, San Damián se ha convertido en referencia para los cuidados paliativos y para la ética de la cercanía. Su actitud frente a la enfermedad enseña que el verdadero remedio, a menudo, es la presencia amorosa y el respeto al sufrimiento ajeno. También es inspiración para los voluntarios que actúan en realidades extremas: campos de refugiados, zonas de guerra, prisiones, albergues. Su vida demuestra que no existe misión imposible cuando se tiene fe y amor. Donde hay un corazón dispuesto, Dios actúa. En las universidades católicas, la vida de Damián se estudia como un caso ejemplar de teología práctica. Él encarnó todos los aspectos de la doctrina social de la Iglesia, décadas antes de que se redactaran muchos documentos magisteriales. Su biografía se enseña en seminarios, comunidades religiosas y grupos de laicos. Muchos se sienten llamados a la vocación misionera después de conocer su historia. Es la prueba viva de que una vida ofrecida a Dios transforma el mundo. San Damián no solo evangelizó con palabras, sino con el cuerpo, la mirada y los gestos. Toda su vida se convirtió en anuncio del reino. Era imposible no percibir en su presencia algo divino, algo que tocaba el alma. Para el pueblo hawaiano, él es más que un misionero, es un símbolo de solidaridad. Su memoria se honra en monumentos, nombres de calles, museos y celebraciones cívicas. Es un nexo entre la cultura local y el Evangelio universal. La Congregación de los Sagrados Corazones continúa su labor en el mundo, llevando adelante el legado de Damián con alegría y valentía. Sus hijos espirituales siguen su camino, con la mirada puesta en el Sagrado Corazón de Jesús. El nombre Damián se volvió sinónimo de compasión. Muchos padres dan ese nombre a sus hijos como homenaje. En oraciones sencillas en distintas partes del planeta, se pronuncia su nombre con cariño, como el de un amigo de confianza. Al final de su vida, San Damián pudo decir con verdad: he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y al contemplar su historia se nos invita a hacer lo mismo: vivir por amor, entregarse sin reservas y confiar siempre en Dios.